Hola, vamos a hablar esta vez sobre el ejercicio K formados en la cafetería. En este ejercicio nos describen que hay dos colas, una cola de alumnos y una de trabajadores. Y cuando se va a atender a la siguiente persona, lo que se dice acá que se hace normalmente es que se atienden con prioridad a los trabajadores y si no hay trabajador, entonces algún alumno. Entonces, en cualquier momento nos pueden decir, bueno, llega un alumno, llega un trabajador o atienden a alguna persona. Entonces vamos a ver cuál es la idea. Bueno, eh, nos están hablando de dos colas y bueno, realmente esto tiene que ver con una estructura de datos que se llama de igual manera, que es una cola, ¿verdad? Como cuando la gente hace una fila para ser atendidos. Entonces, en este caso es eso, tener las dos colas e ir simulando el proceso. Entonces la gracia es poder usar la estructura de datos correctamente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ir al código en Python y bueno, luego en C++ para ir viendo cómo se hace esto. Sí es importante saber cuáles son las operaciones de la cola, ¿verdad? Que es encolar a alguien al final de la fila, por decirlo así, o atender a alguien al inicio. Entonces vamos a ir viendo eso. Ok, estamos en Python, vamos a empezar copiando la plantilla. ¿Está? En este ejercicio, particularmente, la plantilla es importante porque hay mucho texto de entrada. Entonces, se ocupa entrada y salida rápida y estas instrucciones de acá están hechas para eso. Entonces, bueno, vamos a escribir la solución. Y para usar la estructura de datos cola en este ejercicio, hay que saber cómo importarlo, ¿verdad? Cómo traerlo al código. Entonces, para eso se usa from collections import DQ. Ahora, si buscan ahí en Google van a encontrar otra cosa que se llama como Q con mayúscula, así. Y este en realidad usa por dentro este otro. Entonces, esto es una estructura que se usa para ciertos casos específicos que no sería para los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, realmente el que nos interesa es este DQ, que en realidad es como una cola, pero tiene más operaciones, como que, por ejemplo, no solo puede poner a alguien eficiente enfrente y sacar a alguien del final de la cola eficientemente, sino que también puede eh, meter gente, digamos, al final o sacar gente al inicio. Entonces, esta en realidad tiene todo lo de una cola y un poco más, pero lo vamos a usar como una cola. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos describen en la entrada. Entonces, en la entrada del ejercicio nos dicen, hay n eventos y luego vienen los eventos y dependiendo de eso, vamos efectuando las operaciones. ¿Ok? Entonces, hay que imprimir cuando dicen atiende a quién se atendió. Bueno, entonces vamos a empezar por leer la cantidad de eventos. Entonces, n, que van a ser los n eventos, va a ser int del input y luego vamos a repetir n veces, que es leer los n eventos. Entonces va a ser la línea, va a ser igual al input. Y también vamos a hacerle un punto split. ¿Para qué? Para que la línea sea una lista de las palabras, ¿verdad? Entonces, si llega alumno Luis, al hacer el split, la primera palabra o el primer elemento de la lista va a ser llega, el segundo alumno y el tercero Luis. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos cuáles son los elementos de la línea. Ahora vamos a preguntar si entonces ya tenemos los elementos de la línea. Ahora, tenemos que tener las colas que nos van a permitir agregar a la gente, ¿verdad? Que llega. Vamos a tener a la cola de estudiantes. Va a ser de Q, así. Y trabajadores, igual aquí. ¿Ok? Entonces así se inicializa la estructura. Y entonces vamos a decir, ok, sí.
línea, en 0, o sea, la primera posición de la línea es llega, entonces es llega. Si es eso, entonces quiere decir que está llegando una persona. Luego podemos preguntar si línea en 1, o sea, el segundo elemento, es igual a eh, alumno, ¿ok? Entonces aquí lo que podemos hacer es, bueno, ponerlo esto alumnos más bien. Que entonces llega, si es alumno, entonces alumnos.append, que es agregar a alguien al final, digamos, de la derecha, ¿verdad? Si vemos esto como la estructura, entonces lo que estaríamos haciendo es, digamos que tenemos la fila así en algún momento, y entonces tenemos a la persona A, B, C, D, E. Y si llegara alguien más, entonces el append lo que hace es, lo mete en esta otra posición, ¿ok? Y cuando sacamos a alguien de la cola, lo que hacemos es sacarlo del frente. Entonces, bueno, vamos a hacer esto de que, ok, agregamos a quien sea que viene y eso sería línea, el tercer elemento. Ahora, si no es alumno, es que es trabajador. Entonces lo agregamos a la cola de trabajadores. Ok, entonces aquí ya tenemos eso. Eh, lo que tenemos que ver es el otro caso donde no llega alguien. Si no es alguien que llegó, si no es que más bien están atendiendo, entonces hay que ver a quién es. Entonces, sí, eh, si trabajadores, porque según el ejercicio hay que darle prioridad a los trabajadores. Siempre que haya alguien de trabajadores hay que atenderlo. Y luego a los alumnos. Entonces lo que podemos hacer es sacarlo, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, print trabajadores.pop. Entonces este pop saca y también lo elimina. ¿Ok? Pero este pop debería ser pop left. Porque, digamos, si nada más escribimos pop, sería como borrar de la derecha, similar a como cuando se usa una lista como una pila. Entonces, el pop left es lo de sacar de aquí, del el que está aquí marcado como A, por ejemplo, el primero, ¿no? Entonces, pop left, si hacemos append, es a la derecha. Si escribimos pop, es sacar de la derecha. Hay un append left que mete a la izquierda y pop left quita a la izquierda. Entonces esas son las operaciones que deja usar este DQ. Pero bueno, entonces tenemos eso. Si hay trabajadores, entonces se atiende al trabajador. Si no, entonces alumnos, pop left. Ahora, ¿por qué? Bueno, alguien podría preguntarse qué pasa si no hay ningún elemento, ¿verdad? Esto tiraría un error, pero en el ejercicio nos hablan de que nunca ocurre un evento de atención cuando las dos colas están vacías. Entonces siempre podemos esperar que esto va a funcionar. Y entonces ya tenemos todos los casos. Entonces vamos a ejecutar el código. Okay, y vamos a copiar aquí el ejemplo. Ok, aquí lo que pasa es que las salidas no necesariamente se esperan hasta el final para que aparezcan, sino que pueden ir apareciendo mientras se van agregando las instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí aparece que justo después de atiende, sale Ana. Justo después de atiende, sale Luis. Y luego aquí en el final, después de este último atiende, sale Juan. Entonces, Ana, Luis, Juan, que es lo que estamos esperando. Ok, entonces vamos a copiar el código. Pues aquí, Python 3. Y le damos a ejecutar. Entonces, parece estar bien. Y vamos a darle un envío aquí. Entonces, Python, enviar. Entonces fue aceptado. Ahora me podría haber dado TLE, por ejemplo, si no hubiera usado esto de la plantilla o usar este syst std in readline.
porque la lectura hubiera sido más lenta y entonces, como hay mucho texto, podría haber excedido el tiempo límite. Es más, podemos hacer la prueba. Si elimino este input acá modificado, bueno, tendría que agarrar esto y copiarlo y pegarlo acá en un nuevo envío. Entonces, si lo envío, con eso me da TLE. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la solución duró mucho y es simplemente porque no usamos la forma rápida de leer la entrada y salida. Esto también es una limitación de Python, ¿verdad? Que tiende a ejecutarse más lento en algunas cosas y hay que tratar de ajustarlo para que sea un poco más rápido. Pero bueno, entonces esta es la solución en Python y esperamos que haya sido clara. Ahora vamos a ir con la explicación en C++. Ok, ahora entonces estamos en C++, esta es la plantilla básica de C++, y entonces vamos a empezar leyendo la cantidad de eventos, ¿verdad? En el ejercicio nos dicen, bueno, vienen n eventos, se leen, y luego vamos a repetir n veces leer esos eventos. Y entonces lo que hay que hacer aquí es ir leyendo la línea. Ahora, no necesariamente tenemos que leer la línea completa con getLine. También podemos como saber la estructura de la entrada e ir aprovechando eso, ¿verdad? Entonces podríamos tener, por ejemplo, string operación. Entonces, ahora, esto que si yo escribo sin operación, en C++ lo único que pasa es que se lee un token o una palabra, ¿verdad? Como le podríamos decir. Entonces, solo lee esto, no lee todo esto. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de eso, vamos a ir viendo si queremos leer más y así. Entonces, leemos la operación. Si la operación es igual a llega, ¿no? Entonces aquí vamos a querer manejar las operaciones de cuando llega alguien y si no, ¿verdad? Cuando se atiende. Pero antes hay que crear las colas, ¿verdad? Y bueno, en C++ sí hay una estructura que se llama queue directamente, que bueno, podemos hacerlo una cola de hileras o strings, ¿verdad? De caracteres. Entonces, en esa cola, entonces vamos a ponerle como, a esta sería alumnos y la otra sería trabajadores. Ok, entonces vamos a preguntar acá, bueno, también tipo. Entonces leemos el tipo que sería, si es estudiante o trabajador, entonces si tipo igual, bueno, alumno. eh, entonces, alumnos.push, que es lo que se agrega, así. Y entonces, bueno, habría que leer el nombre. De hecho, aquí, como ya sabemos para este punto que es una operación de que llega alguien, podemos saber que también vamos a ocupar un nombre. Entonces, leemos el tipo, el nombre. Son dos palabras separadas por espacio. Y entonces, si es alumno, agregamos el nombre a la cola de alumnos y si no, lo agregamos a la cola de trabajadores. Okay. Entonces, ya estamos procesando los eventos a donde llega alguien. Vamos a ver los eventos a donde se atienden. Entonces, si se atiende a alguien, lo que hay que preguntar es si hay alguien en la cola de trabajadores. Entonces, si no está vacío, entonces si no está vacío, podemos, bueno, aquí podríamos tener el nombre afuera, nombre, y podríamos decir, ok, nombre igual, trabajadores.front. Y este front lo que nos da es quién está al frente de la cola. ¿Ok? Y luego hay que
no solo ver quién está al frente, sino sacarlo de la cola. Entonces, trabajadores.pop y así se saca. En el otro caso, el nombre sería igual a sacar de lo de alumnos. Entonces, vemos quién está al frente y luego lo eliminamos de la cola, ¿verdad? Ya es una persona que fue atendida. Y entonces imprimimos cuál fue ese nombre, ¿verdad? Y lo hacemos con un cambio de línea. ¿Ok? Entonces vamos a probar la solución. Que vamos a la terminal. Y entonces vamos a copiar aquí el caso. Se pega. Y entonces, bueno, aquí vemos que quedó Ana, Luis, Juan. Justo como se estaba esperando. Y entonces vamos a enviar el código. Bueno, probarlo primero aquí. Entonces, veamos run. Y vamos a pegarlo acá porque pareció que todo dio bien aquí. Y se envía. Ok, entonces esa solución fue aceptada y entonces sería esta la solución al ejercicio acá.